El mensaje que hoy aprenderás es algo que puede cambiar el resto de tu futuro, el resto de tu relación con Dios. Esto no va a ser de hoy, no es para una semana, no es para un mes, no es para este año. Hoy vas a empezar, si tú así lo deseas, hoy vas a empezar y te va a llevar hasta la eternidad, si tú así lo quieres. Hoy vamos a hablar, el tema se llama compra aceite para tu lámpara. No es el aceite común que sabemos, el que se consigue en Oxxo, a lo mejor para nuggets, para las papas. Es un aceite especial, un aceite de un proveedor especial. Y a lo mejor tú has escuchado aceite y te estás haciendo una idea de, pues ya sé que va a hablar del aceite, la Biblia representa al Espíritu Santo. Vamos a aprender, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable y nos diga qué es lo que es el aceite. En otros textos aparece como oro refinado. En otros textos aparece como leche, como pan. Aparece como vestiduras blancas. Todo eso tiene una relación, una conexión que Dios así lo dejó para que nosotros la entendamos. Vamos a hablar de las 10 vírgenes que están en Mateo 25, pero para eso, a ver si me ayudan ahí con Mateo 25 y busquen en sus Biblias. Y empieza diciendo, dice, entonces el reino de los cielos será semejante. Entonces el reino de los cielos será semejante. Ese entonces nos conecta con algo más, porque nos dice entonces, y cuando entendemos esa parte, debemos comprender que viene relacionado con algo más, ¿no? Yo jugué fútbol y me caí y entonces me lastimé, ¿no? Entonces viene relacionado con algo más. ¿Y con qué viene relacionado? Viene relacionado con Mateo 24. ¿Y de qué nos habla Mateo 24? Bueno, te voy a contar un poquito de lo que nos habla Mateo 24. Mateo 24 es una joya total. La historia empieza porque Jesús estaba en el templo, Jesús siempre estaba en el templo, y sale del templo y los discípulos le dicen, mira los edificios del templo. Y Jesús les dice, te digo algo acerca del templo, que va a venir días que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Caminaron y se fueron hasta el monte. Yo creo los discípulos intrigados, diciendo, ¿qué habrá querido decir? O yo creo que meditaban mientras iban caminando. Y le preguntaron, se animaron a preguntarle aparte, no con todo el público. Se acercaron aparte, la escritura dice. Después te sugiero, lee Mateo 24 en tu casa, profundiza en él y pídele al Espíritu Santo que te enseñe las escrituras. Porque es una joya ese pasaje, igual que Lucas 21, que habla de los últimos tiempos. Y se animaron a preguntarle y le dijeron, ¿cuándo? Hay 3 preguntas que le hacen, que están muy conectadas. Dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y las señales del fin del siglo? Si tú lees en tu Biblia, encontrarás que está separado por letritas negras. No forman parte de la Biblia, pero es para que la vayamos entendiendo. Y se conectan dos preguntas que dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y las señales del fin del siglo? Hay 2 separaciones, nada más dice las señales de la venida del Hijo del Hombre y el fin del siglo. Así lo debes tener en tu Biblia. Entonces Jesús les empieza a hablar
les empieza a decir acerca de esos tiempos. Y empieza por responder. Jesús empieza respondiendo y les dice: mirad que nadie os engañe. Esto significa que tenemos que poner mucha atención, porque para estas cosas que ellos preguntaron, podemos ser engañados. Tenemos que poner mucha atención en lo que Cristo les está hablando aquí, porque puede que este mensaje nos confunda, nos engañen, y tenemos que estar bien basados en lo que Jesús dijo. Va a haber falsos maestros, eso lo sabemos. Pablo lo mencionó muchas veces en sus cartas. Y entonces Jesús les empieza a decir: mirad que nadie os engañe. Mateo 24 está muy largo, te lo voy a resumir. Entonces Jesús les responde acerca de cuándo serán estas cosas y las señales del fin del siglo. Se unen y Jesús responde. Dice que habrá guerras, rumores de guerras, que a sus seguidores los entregarán a tribulación, que los maltratarán, que los matarán, que los aborrecerán, que falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. La maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Es el panorama que Jesús les está diciendo a aquel que está preguntando. Dice que solo será salvo el que persevere hasta el fin, pero dice que para que el fin venga, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a las naciones, y después de eso vendrá el fin. Esto significa que el evangelio de Jesucristo, el evangelio completo, ese es otro tema, porque luego tenemos un evangelio en la cabeza, un evangelio atrasado, el evangelio de Jesús, sí, pero de lo que hizo, vino, murió en la cruz, resucitó. Y bueno, vive en nuestros corazones, pero el evangelio completo es que Jesús viene de nuevo. Y viene a reinar 1000 años en la tierra. Y luego la escritura dice, en Apocalipsis dice que el tabernáculo de Dios, o sea, la presencia de Dios, descenderá y habitará Dios entre nosotros. Amén. Entonces es tremendo lo que nos está diciendo la escritura. El evangelio completo es eso, no nos podemos quedar en el evangelio pasado. Ahora, el evangelio del presente es lo que Dios está haciendo en tu vida, y si no está haciendo nada en tu vida, o sea, hay que ponerse a pensar si el evangelio lo estamos viviendo realmente. Y puede ser que muchos, y lo que vamos a leer ahorita de las 10 vírgenes, que muchos tal vez cabeceamos, tal vez nos dormimos. A los apóstoles les sucedió. En el peor momento en el que Jesús se sentía, bueno, no voy a poner palabras, la Biblia lo dice, tenía angustia hasta la muerte, Él les dijo: oren conmigo, y se llevó a los 3, Pedro, Jacobo y Juan, y dice que ellos estaban cargados de sueños, así que se durmieron, y Jesús regresó 3 veces, y ellos seguían durmiendo. Jesús no te va a desechar porque hayas cabeceado y te hayas dormido. Pero lo que vamos a ver ahorita es tremendo. Porque, como decía el pastor, esos 2 grupos, va a ser muy notorio esos 2 grupos. No te va a desechar porque hayas cabeceado dormido, sino si no escuchas el clamor que Dios tiene para tu vida hoy, puedes quedarte afuera. Si no escuchas el clamor, eso sí te puede dejar afuera. Y mientras vayamos avanzando, vamos a conocer qué es lo que Jesús está diciendo. Continuamos, dice: ok, te comentaba que tenía que ser predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Dice que también deberá suceder lo que dijo el profeta Daniel acerca de la abominación desoladora. Ese es otro tema.
y habrá una persecución feroz a los que sigan a Cristo en Jerusalén. Yo creo que va a ser en todo el mundo. Obviamente Jerusalén es el centro de persecución, pero a todos los seguidores de Cristo va a haber persecución. Dice, ya hay, hermanos, no te digas, a lo mejor en mis tiempos no se va a dar, ¿no? Hay una iglesia perseguida en Irán, hay una iglesia perseguida en China, y ellos viven el evangelio de otro modo. De verdad, lo viven de otro modo. Al orar ellos es totalmente diferente, es un clamor que les sale de adentro, porque viven el evangelio bien claro. Ellos saben que si un día los ven que son cristianos, ese día los matan. Entonces, dice, les pide que huyan, dice, cuando ven estas cosas, huyan. Y también les dice, oren. Dice, oren para que su huida no sea en invierno, ¿no? También les menciona que esta tribulación va a ser como ninguna otra tribulación. No la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Es una gran tribulación. También advierte que no crean en falsos cristos y nos dice un dato importante: si los días no fueran acortados, nadie sería salvo. No te estoy hablando de una fábula. Y le agradezco al Espíritu Santo porque yo creo que me ha despertado a tiempo. Yo de estos temas ni siquiera los tocaba, ni siquiera pasaban por mi cabeza, y menos enseñarlos, porque es como alguien que tiene 30 y pico de años y le va a enseñar a lo mejor a alguien de 40, 50, ya no digo más, pero es complicado. A lo mejor aún los de mi edad. Dice, oye, este cuate, ¿qué va a saber de eso, no? Pero yo digo que el Espíritu Santo me ha despertado porque era un tema que no encajaba conmigo. Mira, no sé, siendo sincero, no sé cuántas veces te ha pasado por la cabeza que tú podrías vivir el arrebatamiento, la venida de Jesucristo. ¿Te ha pasado por la cabeza que pudiera ser en tu tiempo? Yo creo que pocos. Nosotros decimos, no, pues yo creo que a lo mejor lo van a ver mis tataranietos, y lo vemos como muy lejano. Y fíjate la diferencia entre la iglesia de hoy y los apóstoles de aquel tiempo. Ellos escribieron muy poco tiempo después, digo, comparado con lo que estamos viendo ahora nosotros, y ellos lo mencionaban como si estuviera ya a la vuelta de la esquina. Ellos decían, atento, porque el Señor viene. El apóstol Pedro en sus cartas, o sea, el apóstol Juan, o sea, lo veían como un hecho que no tenía duda, no había nada de duda, y que podía venir en cualquier momento. Pero ahora, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero mira, ¿y por qué digo que no estoy equivocado? ¿Hace cuánto tiempo no lees Apocalipsis? ¿O hace cuánto tiempo no te metes a escudriñar lo de la abominación desoladora del profeta Daniel? ¿O qué has leído acerca de los últimos tiempos? Si realmente nos interesara el evento que viene, pues estaríamos bien preparados para ese evento. Y estaríamos invirtiendo nuestro tiempo, dinero, esfuerzo y todo. Si no lo estamos haciendo, entonces tenemos que preguntarnos si realmente estamos convencidos que Jesús va a venir. Ahora, en cuanto a la pregunta 2 de la señal de su venida, Jesucristo les enseña que deberán suceder eventos sobrenaturales. ¿Como cuáles? Estos eventos van a ser después de la tribulación. Dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo esto es objeto de estudio que no nos daría el tiempo. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre.
o sea, nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, no te olvides de eso, lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué crees que se lamentarán? No se prepararon, no lo conocieron, no lo creyeron, todo lo que están comentando. Dice, se lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles a juntar a los escogidos. Asimismo también menciona que el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre. Eso lo hemos escuchado y siempre a lo mejor en alguna charla lo sacamos. Ese sí no lo sabemos, que solo el Padre lo sabe. Dice, pero nos da la información de cómo serán esos días. Y nos dice que serán como los días de Noé. Estaban casándose, estaban comiendo, estaban bebiendo, había baile, había cotorreo y la iglesia estaba vacía. No venían a las clases de los viernes. No iban a rema, exacto. Ya casi empezamos rema, ¿eh? Aquí veo muchos graduados de primero. Y entonces, los días de Noé eran así. Nadie estaba preparado. Solo Noé cayó gracia y le creyó y armó el arca y se salvó con su familia. Los demás estaban diciendo, pues no creo que sea así. Pues así va a venir. Pero te tengo una noticia, así va a venir, y también hay otra palabra que dice, va a venir como ladrón en la noche. Pero ese no es para ti, ni para mí. Ese de ladrón por la noche y que los días de Noé, que todo el mundo andaba ahí haciendo su vida, es para los demás. Para este grupo de personas vamos a estar preparados, vamos a estar esperando, vamos a estar atentos, ¿no? Yo creo que así vamos a estar. Dice, y hay un resaltado que yo tengo a partir de los versículos 40 en adelante, que dice, entonces estarán dos en el campo. Ese también lo hemos escuchado o lo hemos hasta utilizado. Estarán dos en el campo, ¿y qué dice? Uno será tomado y el otro será dejado. Dice, dos estarán moliendo, uno será tomada y la otra dejada. Nos habla de la mitad, de un 50%, pero digo, por hacer nada más cifras, ¿no? No es que así vaya a ser. El tema que aquí nos habla de dos grupos, no nos habla tanto del porcentaje, nos habla de dos grupos, uno quedado y uno que se va. Uno de Cristo y otro no de Cristo. Y las 10 vírgenes, por eso te digo que lleva secuencia, todo eso que te comenté es de Mateo 24. Nuestro objeto de estudio apenas vamos a entrar, así que te pido paciencia. Es Mateo 25. Y Mateo 25 dice, entonces, el reino de los cielos será semejante a... O sea, todo esto que pasa, en ese tiempo, el reino de los cielos será semejante a esto. ¿A qué? A 10 vírgenes. Y entonces, ahora sí entramos a Mateo 25. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, ¿cuántas vírgenes tomaron sus lámparas? 10. Ahí no hay división de grupo. Las 10 tomaron sus lámparas. ¿Las 10 eran qué? Vírgenes. Hasta ahí no tenemos división. Y las 10 salieron a recibir al esposo. Eso me habla de que las 10 tenían intenciones, las 10 les parecía bonito recibir al esposo, las 10 esperaban, estaban dispuestas, ¿sí? ¿Será que la iglesia actual también estemos así? Pero más adelante vamos a ver la separación. Vamos a ver, versículo 2. Y ya de ahí nos empieza a decir, ya a partir del versículo 2 hay una separación.
Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ya ahí empieza la separación. Ahora, ¿qué es prudencia y qué es insensatez? Les va a parecer de risa, pero yo antes me imaginaba así, que una persona prudente era aquella que le contaban un chisme, ¿no? Un chisme así gordo de esos que ya ustedes saben. Y se lo guardaba, ¿no? No lo esparcía, no causaba problema, ¿no? Y ya, ahí, es prudente. Y una persona insensata es aquella que le ponía hasta de su cosecha y hacía el problema más grande y se volvía un caos, ¿no? Entonces, así era mi concepto. Pero ¿saben qué significa ser una persona prudente? Y tú lo puedes buscar en el diccionario que quieras. Mira, la prudencia dice que es la capacidad de pensar, escucha eso, o razonar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir los perjuicios. ¿Ya le estás agarrando? Modificar la conducta, modificar tus prioridades, modificar la forma en que vives. Es una persona prudente. Y una persona insensata, pues es la que no hace caso. ¿Lo sabe? Sí lo sabe. Pero no hace ningún cambio. Sigue viviendo igual. No hay cambio en su conducta. No hay cambio en su forma de vivir. Y entonces el final va a ser ¿qué? Pues va a sufrir las consecuencias, ¿no? Entonces, dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ya te dije cuál es la división. Vamos al versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, tomaron su lámpara y no tomaron consigo aceite. Ahora lo vemos de este lado y decimos, oye, qué insensatas, ¿no? Porque la lámpara, pues para mantenerse encendida, pues necesita aceite. Vamos a terminar viendo cuál es el aceite y Dios quiera que tengamos aceite, si no hay que correr a comprar aceite. Dice, más las prudentes, fíjense, hay una diferencia. Aquellas tomaron su lámpara primero, porque la lámpara era lo importante para ellas, y aquí las prudentes toman primero el aceite. Lo primero que viene aquí dice, tomaron aceite en sus vasijas, y la lámpara es como parte de, pero lo primordial, lo principal, fue el aceite. Hay una diferencia total. Y la lámpara puede ser todo aquello externo, ¿no? Puede ser todo aquello que yo aparento o hago, pero en mi interior no hay aceite. Vamos a continuar. Dice el 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tardándose el esposo. Te comentaba que desde tiempo después de la muerte de Jesús, que se escribieron los evangelios y, bueno, parte de la escritura de la Biblia, ya mencionaban que pronto venía el Hijo del Hombre, Jesucristo. Ahora yo creo que puede ser que muchos pensemos que se ha tardado, ¿no? Muchos pensamos, oye, pues ya ha pasado bastante tiempo, ¿no? Vamos a ir a 2 de Pedro 3, a partir del versículo 3. No tan solo tú lo has pensado, no tan solo yo lo he pensado. El apóstol Pedro dice que muchos lo han pensado. 3, a partir del 3. Está acá en la pantalla, si no la tienes, síguela acá. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir,
¿Dónde está la promesa de su venida, de su aparición, de esa señal del Hijo del Hombre que dijo en Mateo 24? ¿Dónde está? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No sé si tú lo has pensado y dices, sí, no pasa nada. O algún familiar, o ¿cómo es ese? El primo de un amigo, ¿no? Lo piensa así. Dice, todo permanece igual. Vamos al versículo 8. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La diferencia es total entre el Señor y nosotros. Pero el versículo 9, vamos al versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa. No es que la ha retardado. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Gracias a Dios porque es paciente. De verdad. Para con nosotros. Está diciendo el apóstol Pedro, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso todavía no viene Jesús. Imagínate que viniera y no nos agarra preparados. Hoy estamos escuchando eso, por eso te estoy diciendo, yo creo que esto tiene que cambiar tu conducta, como vimos, tienes que ser prudente, y si ya eres prudente, gloria a Dios, pues más prudencia, más aceite, ¿sí? Y entonces dice, pero el día del Señor vendrá, y era lo que te comentaba, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ok. Entonces ya vieron, estamos aprendiendo, ¿por qué el Señor todavía no ha venido? ¿No? Vamos a ir a Mateo, de donde nos quedamos. Nos quedamos en el versículo 5 y vamos a continuar con el 6. Nos quedamos en tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A lo mejor muchos de nosotros estamos así o nos ha pasado. Pero no te quedes así. Vamos a ver. Porque a la medianoche, a lo mejor es tu clamor, no mío, del Espíritu Santo, está clamando. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Vamos al 7. El clamor fue para las 10 también, ¿eh? Las 10 la escucharon y las 10 se levantaron. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Habla de, como decía mi hermano Memo, de disposición. Otra vez, ya escuché el clamor, está bien, me dormí, cabeceé, pero escuché el clamor y me levanto y arreglo mi lámpara. Vamos al 8. Y ahí viene la separación. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Vamos al 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Le está diciendo, vayan a comprar aceite. Por eso el tema de hoy es, compra aceite para tu lámpara. Vamos al 10. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, quiero que te grabes esa parte, preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entonces aquí el versículo 10 nos hace una revelación. ¿Qué sería el aceite? Sería la preparación. Porque las que estaban preparadas entraron y las otras no. Allá vemos que es el aceite, el material que falta, por el cual se les apagaban las lámparas. Pero acá nos dice que es porque no estaban preparadas.
y las otras sí estaban preparadas. Continuamos. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. O sea, ellas deseaban estar ahí. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y aquí viene una segunda revelación. Si yo te preguntara, ¿tú conoces al Señor? ¿Tú qué me responderías? Y si yo te preguntara, ¿el Señor te conoce? Porque aquí el problema fue que el Señor no las conocía. ¿Por qué no las conocía? Porque no habían pasado tiempo con Él. Y mi hermano, ahí es donde se genera el aceite. Tu cambio de conducta y de prioridades es lo que te va a llevar. Ser prudente es lo que te va a llevar a tener aceite extra. Porque se tardó el esposo. Sin duda, a lo mejor su lámpara llevaba así de aceite. Pero se alargó el periodo y ya no tuvieron más. ¿Y dónde digo, por qué digo que sí llevaban? Porque dice, nuestras lámparas se apagan. No dice, oye, dame aceite porque la voy a encender. No, su lámpara se iba apagando porque no tuvo suficiente aceite. Necesitamos cultivar nuestra amistad con Dios. Necesitamos estar ahí con Él, conocerlo y ser conocido por Él. Y una de las porciones que me encanta de la Escritura y que también habla de una puerta que toca es en Apocalipsis 3. El mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis 3, te sugiero, léelo en tu casa. Es una belleza de capítulo. Pero hoy nos vamos a enfocar en la Odisea nada más. Así que vamos a Apocalipsis 3. A partir del versículo 14. Si no lo tienes, acá en la pantalla. Y le dice, Apocalipsis, te tengo que decir qué pasa con Apocalipsis. Me encanta porque dice que es el libro de la revelación de Jesucristo, que Dios le dio al apóstol Juan para que todos nosotros lo conozcamos. Y muchas veces creemos que el libro de Apocalipsis nos habla del anticristo. Sí habla de él, pero en mínima parte. Y el Padre ni siquiera se ensucia las manos. El poderío del Padre es impresionante, que un ángel lo ata a Satanás y lo arroja para allá. Es el Padre, pero Satanás llega ahí. Y aquí viene un mensaje para la iglesia. Dice el versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras. A las 7 iglesias les dice eso: yo conozco tus obras. Él conoce tu obra. Él conoce mi obra. A Él no le podemos engañar. Y le dice a esta iglesia que ni eres frío ni caliente. Y a lo mejor lo has escuchado, pero abre tu corazón, que el Espíritu Santo te hable de verdad. Le dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio
y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Muchas veces hemos escuchado cómo sucede la tibieza. Yo no sé si, no a mis ojos, a los ojos de Dios, nosotros seremos tibios o estaremos como carbones encendidos. Tenemos el suficiente aceite para que nuestra lámpara esté encendida. Esto no es condenación, no es el plan, porque vamos a ver cómo termina esto. Si la verdad terminara ahí, yo diría, no hay esperanza para esta iglesia de la Odisea. Pero si hay esperanza, Dios le muestra su situación, porque la ama. Y le dice, y yo determino esto, porque tú dices, yo soy rico. Esta iglesia estaba llena de soberbia. Y me he enriquecido, dice el 17, y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, ni de Dios, pues, ¿no? Y Dios le está hablando fuerte y le dice, y no sabes, tal vez muchos creyentes hoy no saben. Le dice que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego. O sea, no tienes ni la capacidad de verte, de ver tu condición, y desnudo. Y reitero, le está hablando al creyente. Y el 18 ahí se muestra el amor de Dios. Le dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Allá en Mateo 24 nos decía, compren aceite. Acá dice, compra oro refinado. ¿Cómo le hace un miserable, pobre, a comprar oro? Que no se me olvide esa parte, vamos a ir a un texto más adelantito. ¿Qué es a lo que se refiere Dios con esto? Compra de mí oro para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y el 19 le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. No lo hago por otra cosa. En el mensaje a las 7 iglesias dice que Él está en medio, Él se pasea en medio de los 7 candeleros que son las 7 iglesias. Él está en medio, por eso conoce nuestras obras. Él está ahí, atento a nuestras obras, a la obra de la iglesia. Le dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí está la solución, dice. Estás en esta condición, pero te digo cuál es la solución, porque te amo. Y hoy lo estás escuchando, mi hermano. Y tal vez tengas que tomar acción a lo que el Espíritu Santo te está hablando. Y viene el 20, que es el que hemos escuchado, pero ya te dije todo el contexto como va. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Las 5 vírgenes insensatas fueron a la puerta y tocaron, pero no las conocían, porque cuando Jesús tocó a la puerta, les dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces las hubiera conocido, pero no estuvieron ahí, no cenaron con Jesús, no se sentaron a su mesa. Y entonces cuando ellas fueron y tocaron, les dijo, no las conozco. Y le da una promesa sensacional. Si tú lees el mensaje a las 7 iglesias, no hay otra iglesia como la Odisea
Todas tienen su corona, todas tienen su premio. Pero aquí le dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya estoy terminando, punto y aparte. Esta parte que dice, y se siente conmigo en mi trono, mi hermano, va ligado con Juan 15:9. Léelo en otro momento. Ese es otro tema importantísimo. Pero ahí Jesús este mensaje lo da un jueves. No quiero entrar tanto en esto para no perderme, pero Él muere un viernes y este mensaje se lo da a los apóstoles un jueves, el Juan 15, desde el 13 al 17. Es una enseñanza total, pero Juan 15:9 dice: como el Padre me ha amado, así yo los he amado. Permaneced en mi amor. Como el Padre ha amado al Hijo. Si tú buscas predicaciones en YouTube, material, cómo el Padre ha amado al Hijo, te vas a encontrar muy poco. Te vas a encontrar que Él nos ama bastante, que Jesucristo, que Dios el Padre, pero la relación de amor que Jesús está diciendo ahí, como el Padre me ha amado, vas a encontrar poco material. Y si tú te pones a pensar cómo el Padre ha demostrado el amor por el Hijo, o sea, cómo en la cruz Él dijo que se sentía abandonado. Jesucristo tuvo que ir a la cruz cuando Él oró y le dijo: Padre, que pase de mí esta copa. Pero Jesús está diciendo, como el Padre me ha amado, así yo los he amado. Permanecer en mi amor. Y nosotros no podemos permanecer en su amor si no entendemos cómo el Padre ha amado al Hijo y cómo el Hijo nos ha amado a nosotros. ¿Y por qué digo esto de se siente conmigo en mi trono? Porque el amor de Dios, una de las formas que el amor de Dios se muestra, es que al Hijo le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sí es cierto que murió, pero es cierto que resucitó, y es cierto que se sentó a la diestra del Padre. Le dio un trono para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y te tengo una noticia. Esa es, dice, como el Padre me ha amado, así yo los he amado. Así de la misma manera, sí, así de la misma manera. Porque un día tú vas a morir también. Ya le estás agarrando. Y te vas a sentar conmigo. Y hay una corona preparada para ti. Me encanta cuando termina el libro de Daniel. Y le dice a Daniel: tú eres muy amado, ya no te queda más, ya hiciste todo. Vas a obtener tu corona en aquellos días. Ese era punto y aparte, ese tema es otro. Y yo les preguntaba, y ya termino con esto: ¿cómo le hace un pobre, un miserable, para comprar oro, para comprar aceite? Isaías 55 a partir del 1. El tema se titula ahí en tu Biblia: misericordia gratuita para todos. Para todos. Y dice así: vamos a leer hasta el 7, vamos a empezar con el 1. Dice: a todos los sedientos, y espero que aquí haya sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, no es excusa. Venid, comprad, comed. Venid, compra sin dinero y sin precio
vino y leche, o aceite y oro, porque Jesús ya pagó el precio. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan? Y recordemos que dinero no es lo que te da el acceso. Dinero es un símbolo ahí. No es lo que te da acceso al aceite, ni al vino, ni a la leche. El dinero puede ser tu tiempo, tus prioridades. ¿Por qué lo gastas en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente, y aquí ya empieza el tema. ¿Cómo obtienes aceite? ¿Cómo compras aceite? ¿Cómo compras pan? ¿Cómo compras leche y pan? Dice, oyéndolo atentamente. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. 3. Inclina tu oído y ven a mí. Óyeme y vivirá vuestra alma. Es la misma situación que acá está diciendo. Comamos juntos y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y cuando yo veo las misericordias que Dios tuvo con David, mi hermano, yo digo, podemos acceder a eso. Tú y yo podemos acceder al pacto eterno. Podemos acceder a las misericordias que Dios le extendió a David. ¿Cuántas veces has visto a David y dijo, te quedas impresionado de, wow, David, el hombre conforme al corazón de Dios? También es para ti. También es para ti. Continuamos. 4. He aquí, yo lo di por testigo, está hablando de David, a los pueblos, por jefe, por maestro a las naciones. Lo mismo te dice a ti. Si tú vienes, me escuchas, compras pan, compras leche, compras oro, compras aceite, yo te voy a dar por testigo a los pueblos. Y te digo algo, es una palabra que Dios me dio, en serio. Yo decía, qué rollo, o sea, ¿cómo yo voy a ser testigo a los pueblos? Hablando su palabra. Por jefe y por maestro a las naciones. Créelo, porque si tú vas, Él va a hacer ese pacto contigo y nadie lo va a poder detener. Porque recordemos que antes de que Jesucristo venga, ¿qué va a pasar? Este evangelio del reino será anunciado a todas las naciones. Tú y yo lo tenemos que hacer, mi hermano. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti. Pero no por ti, no por tu causa, sino por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. 6 y 7, 2 versículos. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Él está ahí en la puerta. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Lo mismo le dijo a la Odisea. Dale un aplauso, mi hermano. Los dejo con el pastor.